Primer video de diciembre, muchachos, y qué mejor manera que arrancar contándoles todos los eventos y cosas que MK Mobile reveló que vamos a estar teniendo para la época de Navidad. A tan solo unas semanas de acabar el año, esta sería la última festividad o evento que estaríamos teniendo, así que, bueno, sin mucho más nada que decir, pónganse cómodos y empecemos con este video. A ver, este va a ser uno de los videos que voy a estar haciendo de los próximos eventos porque hay tantas cosas para comentar que mejor lo hago en diferentes videos. Así que este va a ser un poco corto, pero acá está toda la información de lo que tendremos oficialmente para Navidad. Así que comencemos primero con lo que llegó actualmente y el protagonista de esta Navidad que decidió meter MK Mobile, que este sería nada más y nada menos que el mejor invitado de todo MK Mobile en este último tiempo, así que sí, estoy hablando de efectivamente Homelander. MK Mobile decidió que no había mejor personaje para traer de vuelta en esta Navidad que el lechero favorito de todos, así que por fin mi Homelander dejará de estar a Fusión 2 y las personas que tenían el lechero al X dejarán de reírse de mí. Y esto es porque Homelander regresará de casi todas las formas posibles, porque actualmente de hecho en MK Mobile está Homelander de regreso, está disponible su pack de invocación de vuelta con un 1,25% de chance de obtenerlo para comprar en la tienda de cristales. Así que si no tenés a Homelander o lo tenés a Fusión 0 o a Fusión 1 puedes intentar sacarlo de vuelta en este pack, pero si lo tenés a Fusión 2 como yo, no te recomiendo mucho tirar por este paquete. Y la razón de esto es porque podés conseguir a un Homelander totalmente gratis en una semana, porque efectivamente Homelander también regresará a la tienda de la cripta la próxima temporada el 17 de diciembre. Por 14.000 corazones lo vas a poder comprar y la verdad que vuelvan a poner a Homelander en la cripta tan pronto no estaba dentro de mis expectativas. Pero bueno, supongo que tendré que agradecerle a MK Mobile por este tremendo regalo. Digo, nos están prácticamente regalando al mejor personaje de todo el juego. Hablando de la cripta, actualmente está la nueva Kitana película de MK2 en la tienda, así que también pueden aprovechar por si no tienen a esta nueva Kitana para comprarla por 14.000 corazones en la temporada actual, así que también bastante joya. Y la cosa con Homelander no se acaba ahí, porque también si no sabían existe un cameo de Homelander. Sí, dicho cameo era únicamente exclusivo del pack de pago de Homelander, así que para conseguirlo la única forma de tener este cameo era pagar como 30 o 50 dólares para que te den una copia de Homelander y ese cameo. Bueno, eso se acabó porque hoy también está disponible en la tienda de cameos de Choque de Reinos ese cameo de Homelander para comprarlo. Tremendo. Así que esta Navidad está decorada por el mismísimo chocolate casero, lo cual me parece perfecto, así que déjenme en los comentarios a qué fusión tienen a su Homelander y si van a aprovechar las oportunidades para conseguirlo. Mi Homelander por fin será perfeccionado. Pero bueno, esta es solo una parte del evento de Navidad. Como bien saben, en cada celebración de Navidad tenemos algo que nos da desde el 12 hasta el 25 de diciembre regalos todos los días. Y este algo tiene un nombre y se llama el calendario navideño de Borracho, que este año también va a estar presente. Va a estar presente para darles regalos a todos los jugadores por 14 días y se preguntarán qué clase de regalos vamos a estar teniendo para este año. Y bueno, también se puede saber porque nos revelaron cada regalo específico que estaremos teniendo para cada día, así que a continuación voy a estar mencionando desde el regalo del día 1 hasta el regalo del día final, que es el día 14 del calendario, así que empecemos. Día 1 tenemos un borracho de oro, 500 almas y un banner navideño, que cabe recalcar que en cada regalo habrá un objeto para nuestro banner con temática navideña aleatorio. Día 2 tenemos 2 llaves de la cripta y un objeto de banner navideño. Día 3 tenemos 50 almas, 10 cristales de dragón y un objeto de banner. Para el día 4 tenemos un pack de combate y de artes marciales y un objeto de banner. Para el día 5 tenemos 50 almas, 10 cristales de dragón y un objeto de banner. Día 6, 2 llaves de la cripta y un objeto de banner. Día 7, 50 almas, 10 cristales y un objeto de banner. Para el día 8 tenemos un pack de combate del mundo exterior y un objeto de banner. Para el día 9 tenemos 50 almas de vuelta, 10 cristales y un objeto de banner.
Para el 10º día tenemos un pack de combate de operaciones especiales y un objeto de banner. Para el día 11, 50 almas, 10 cristales y un objeto de banner. Para el día 12 tenemos un pack de combate clásico y un objeto de banner. Para el día 13 tenemos 2 llaves de cripta y un objeto de banner. Y finalmente para el día 14 de regalo nos darán un personaje de diamante random y un objeto de banner, que el diamante que te puede tocar debería ser cualquiera de los que ya existen menos los diamantes de esta actualización, que serían obviamente Ghostface y la Kitana película de MK2. Y ahí estaría el contenido que tendrá este calendario navideño para este año, que básicamente es parecido que al año pasado, solamente que con cristales de dragón de por medio. Si están recién comenzando, hoy sería una muy buena oportunidad para comenzar en MK Mobile. Pero acá no se acaba la cosa todavía, porque de hecho quedan algunas cosas antes de pasar con la mención de todos los descuentos navideños que tendremos también. Así que bueno, antes de eso, cosas para comentar antes serían el próximo desafío que vendrá el 12 de diciembre, que sería el desafío de Borracho Aliento de Dragón. Sí, la verdad que este desafío tampoco es muy especial como lo pinta MK Mobile, es un personaje que solamente sirve de soporte, pero la cosa sería que este desafío estará durando 2 semanas. Por acá les dejo como siempre los requisitos para la dificultad normal y la dificultad antigua por si tienen ganas de completarlo. Además del desafío de borracho, otra cosa que se aproxima sería la torre retorcida normal, que estará comenzando para el 12 de diciembre y que estará durando hasta el 9 de enero de 2026, o sea que estará durando 28 días, que por acá también estarían los premios que esta va a tener. Y por último, después del pase de combate de Kitana MK2, vendría la temporada de la niebla con el pase de combate de Smoke MK1, que me parece que vino un año tarde, pero bueno, seguramente habrá alguna persona en el mundo que sea capaz de comprarse este pase de combate, aún teniendo los packs de las pruebas que literalmente te regalan un MK1 gratis, incluido Smoke. No sé, déjenme ustedes en los comentarios si ustedes se comprarían un pase de un personaje de diamante que no tenía un pase anteriormente. Quizás veamos en el futuro un pase de combate para Scorpion MK11, quién sabe. Y bueno, para terminar con este video, vayamos directamente con la parte de los descuentos de packs navideños que tendremos para este año. Los descuentos estarán durando desde el 12 hasta el 24 de diciembre, muchachos, así que tienen bastantes opciones donde gastarse sus recursos. Aunque es verdad que recientemente salimos del Black Friday, así que habrá bastante gente que se habrá quedado pobre, incluyéndome, aunque yo ya estaba pobre de antes, pero bueno. La cuestión es que para esta Navidad habrán muchos más descuentos que en el Black Friday, así que a continuación te voy a estar mencionando todos los packs por orden de descuento que estarán viniendo, así que más o menos pueden ir viendo por cuál pack quieren esperar o cuál tienen pensado comprar, así que vamos con los descuentos. Packs con descuento del 33% tenemos a el pack Guerreros Elementales, el mejor pack de almas de todo el juego, el pack Dragón Negro de Diamante, el pack Tormenta Divina, el pack Fuerza de Asalto de Diamante, el pack Héroe Shaolin, el pack Lagarto y el pack Película Clásica de Diamante. A ver, de estos packs yo recomiendo el de Guerreros Elementales como top 1, el Tormenta Divina como top 2 y el de Película Clásica como top 3. Packs con descuento del 25% tenemos únicamente uno, y es el pack de Scarlet Asesina, que bueno, es un pack bastante con un descuento así que no lo recomiendo. Packs con descuento del 40% tenemos únicamente también el pack Protector y Elemental de la Tierra, un buen pack y con un descuento bastante bueno, así que este sería el cuarto mejor pack de todos los que mencioné. Y finalmente, packs con un 50% de descuento tenemos a el pack Copa Combat y el pack Askeshua. A ver, el pack Askeshua es bastante malo, así que no lo recomiendo ni con un 50% de descuento, pero el pack Copa Combat con este descuento y para las personas que sean principiantes, la verdad que les viene bastante bien porque el equipo Copa Combat es bastante bueno, así que si en este pack no te toca un diamante, al menos te toca un oro que es bueno. A ver, menos Cassie Cage, que para mí es claramente la peor del equipo. Así que para mí este sería el quinto mejor pack entre todos los que habrá, desde una opinión personal, así que la decisión final como siempre estará en ustedes para decidir cuál pack abrir.
Pero bueno gente, estos serían todos los descuentos que tendremos para esta Navidad y en general con todo lo que comenté en el video de hoy. Sería todo lo que tendremos para esta celebración navideña en 2025. Déjenme en los comentarios qué les parece la Navidad de este año. Yo la verdad que la veo mejor que años anteriores, así que yo no me voy a quejar mucho, pero quizás lo último que pediría es que nos muestren antes de que termine el año quizás un tráiler de la siguiente acto o al menos de un personaje que vendrá, ¿no? Como siempre espero que les haya gustado el video del día de hoy, si fue así ya saben que un like apoya un montón, también se pueden suscribir si es que no lo están para que este canal crezca cada día más, si quieren se pueden ir también al servidor de Discord donde aviso de todas estas noticias pero mucho más temprano y aparte también es un espacio para charlar con gente que también juega MK Mobile, así que tienen el link para unirse debajo en la descripción de este video. Un saludito como siempre a los miembros del canal con más alto nivel como Alex Rivera 2, Lucas XD, Kaito09, Maclo Ramendi, Jeremías Durán, DJ Juaco, Mesías FC, Daniel Rodríguez, Santino S, Shadow NS, Reikatsu Phoenix, It's Mouse, Frank Reina, Máximo Chávez y Helio Khan. Y como último, pero no por eso menos importante, un saludito a todos los demás miembros que, como siempre, muchas gracias por apoyar a este humilde canal. Pero bueno gente, espero que tengan como siempre también un buen día y nos veremos en un próximo video. Chao.